palos. Entonces, ahora, pues correspondientemente tenemos un delta de C2. Entonces, aquí notamos lo siguiente. Bueno, también C2 es variable básica, pero aquí lo particular es que el delta, no porque sea x2, tiene que estar en la posición 2, está en la posición número 3. Entonces, este que está aquí, el vector de coeficientes básicos pasa a ser el vector de coeficientes básicos más 0, 0, delta de C2. ¿Sí me explico? O sea, de hecho, esta fue una de las razones por las cuales aquí es más conveniente la notación matricial. O sea, porque aquí pues ya no hay lugar a duda de dónde tenemos que colocar esa componente. ¿Sí? Con ello, entonces, ahora delta, esto es igual a 0, 0, 1. Hacerlos estos en azul. ¿Sí? Este es importante porque pues la idea es que tomemos todos los productos de matrices tal cual ya están, pero entonces tenemos que identificar dónde quedaría el delta. Pues está en la tercera posición del vector de coeficientes básicos. Pues ya está eso. Estas condiciones pues ya no van a cambiar. Estas son con respecto a cambios en el vector de costos. Esta fue para explicar que lo que tenemos que hacer es las operaciones que nos define la tabla simplex. Pues ya que ya lo explicamos, pues hacemos nuestra sustitución y queremos mantener ahora condiciones que nos permitan mantener condiciones de optimalidad. Pues nos podemos ir hasta acá. Control C. Control. ¿Cuánto es delta por B inversa N? Entonces, esto es igual a multiplicar nuestro vector delta por B inversa N. Y pues acá voy a B inversa N. Y Control Shift Enter. Bueno, creo que acá más bien sigo la guía de colores. Esto fue para C1. Fue para C1. Estos fueron de C1. En sí, esto no cambia, o sea, sigue siendo el nuevo vector en nuestras condiciones mayores o iguales que 0. Con lo cual, entonces acá decimos delta en C2, delta en C2 y a su lado derecho de la condición.
lado derecho. Entonces, todos estos son cargados a la derecha. Todos estos son centrados. Todos estos son cargados a la izquierda. Entonces, ¿qué dice? Esto es la transpuesta, transponer nuestra matriz. Y entonces todas deben de ser originalmente mayores o iguales que 0. Pues originalmente todas son mayores o iguales que 0. Y en el lado derecho, como esta condición nunca va a cambiar, o sea, siempre es el negativo, coeficientes básicos b inversa n, menos cn, cuando lo que estamos modificando es el vector de coeficientes básicos, pues puedo traer esos números de aquí. Vamos a traerlos de aquí. Entonces, son igual. ¿Sí? O sea, notemos que lo que cambió fue precisamente estos, los de delta que multiplican a b inversa n. Y pues estas son nuestras justificaciones. Nuestras justificaciones. Entonces, este es el que traemos como componentes que multiplican a delta. Y pues siempre es mayor o igual a nuestro lado derecho que ya conocemos. Cuando es variable básica, ¿sí? Colocamos. Y pues entonces ya solamente resolvemos nuevamente. Entonces resolvemos. Ponemos arriba. Noten las 1 y 3 van a seguir siendo mayor o igual que. No cambia signo. Y solamente cambia signo la segunda condición. Entonces la segunda cambia. Y entonces acá va a ser dividir entre cuánto. Dividir entre 1.4. Esta va a ser dividir entre menos 0.4, 0.2, menos 0.2 y dividir entre 0.6. 0.6. Entonces acá nos quedan las unidades de los mini sistemas de ecuaciones, de desigualdades. Pues esto es igual a cada valor entre su correspondiente coeficiente. Dividimos. Y entonces, igual que lo hicimos previamente, una condición solamente es menor o igual que, entonces este es nuestro límite superior en delta. En el límite inferior, ¿cuál de los dos es el que restringe más? Mayor o igual a menos 5 o mayor o igual a menos 1.33. Y entonces, no todos los valores que son mayores o iguales a menos 1.33 son mayores o iguales que menos 0.5. Por lo tanto, este es nuestro par de condiciones que restringen en mayor medida el problema. Y entonces están acá.
Entonces, el rango de variación para C2, C2, pues de cuánto va a ser. Entonces, límite inferior es menos 0.5, límite superior de delta es 2. Entonces, C, este es igual a, ¿dónde estás? Pues el coeficiente de x2 es 4. Fijarlo. Es 4. Y pues es ese valor más delta. Más delta. Y pues ya tenemos acá nuestro intervalo de variación para coeficiente 2. Recordamos, estos son intervalos. Son intervalos. Son intervalos. Intervalos de variación. Variación. Con lo cual, pues nuevamente, o sea, si hago el experimento acá de ver lo que ocurre, entonces es nuestro intervalo de variación para x2. Pues acá sí tenemos fracciones exactas. Entonces, cuando es algo menor que 4, pero mayor todavía que 3.5, 3.8. Los coeficientes reducidos siguen siendo mayores o iguales que 0. Cuando es exactamente 3.5. Entonces, ya tenemos en x3 un coeficiente 0 y por lo tanto tenemos soluciones múltiples. Pero cuando es algo menor que 3.5, es algo como un 3, entonces observamos que la solución ya no es óptima y será conveniente que ingrese x3. Todavía falta determinar quién es la variable de salida, pero el hecho aquí va a ser que la solución va a mejorar si entra x3 con respecto a este valor. ¿Qué pasa hacia el límite superior? Entonces, si hay algo como 5, tenemos la solución sigue siendo óptima. Cuando es 6 exactamente, entonces vemos, ya tenemos soluciones múltiples. Pero si tenemos algo mayor que 6, 6.5, entonces vemos que será conveniente ingresar a x4 para mejorar la solución. Y pues nuevamente acá lo que tenemos es el intervalo de variación para nuestro coeficiente de C2. Coeficiente de C2. Entonces, C2 puede valer entre 3.5 y 6 sin modificar la combinación de conjunto de variables básicas óptimas. Entonces, pues ahora lo que haremos será un delta en C3. Pues un delta en C3. Delta en C3. Aquí sí nos cambia la interpretación, porque un delta en C3 ya no es una variable básica. C3 está acá. Es una X no básica. Entonces, como es no básica, cambia ligeramente nuestra interpretación. Entonces, acá lo que vamos a decir es, sí cambia nuestro vector, pero ya no es el vector
de coeficientes básicos, sino que ahora es en un vector de coeficientes no básicos. Entonces cambia al vector de coeficientes no básicos que teníamos, más un delta de C3. ¿Dónde está C3? Está en la posición 1. ¿Ok? Entonces, el delta está en la componente 1. El delta de C3 está en la componente 1. ¿Sí? Entonces, si es básica, pues es modificando el vector de coeficientes básicos. Si es no básica, pues entonces es modificando el vector de coeficientes no básicos. Pero acá notamos que en nuestra definición, el vector de coeficientes no básicos no nos altera la multiplicación de coeficientes básicos B inversa n, sino es en el segundo término, que es la sustracción de coeficientes no básicos. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los básicos, vamos a tener algo como esto. Sustituyendo, ¿qué vamos a sustituir? Sustituimos que el vector de coeficientes no básicos es igual al coeficientes no básicos más la perturbación, o sea, delta de C3. Delta de C3. Con lo cual, nuestra expresión pasa a ser tenemos coeficientes básicos B inversa n menos coeficientes no básicos. Entonces, menos el vector delta. Esto es mayor o igual que 0. Que en otros términos es esa misma expresión, pero pasamos variables del lado izquierdo, términos numéricos del lado derecho, y entonces tenemos que delta, o sea, si aquí nada más lo llevamos al lado derecho, delta será equivalente a delta es igual de x, delta es menor o igual a coeficientes básicos B inversa n menos n. Entonces, nuestro nuevo conjunto de condiciones. Nuevamente tenemos un nuevo sistema de ecuaciones, inecuaciones, y pues delta de C3 entonces delta, vector delta tiene componentes 1, 0, 0. Y vamos a hacerlo
tonos de rojo. Tonos de rojo. Entonces, ponemos nuestras condiciones delta de C3. Lado derecho. Lado derecho. Entonces es directamente. Entonces acá es noten, es transponer el vector delta, marcar, igual a transponer vector delta, y entonces todas son menor o igual. Y en el lado derecho es coeficientes básicos, B inversa n menos n. Pues de hecho son los originales. O sea, si quiero volver a tomar estos valores, sí puedo, pero son los originales, o sea, por menos 1. Entonces vean, las condiciones 2 y 3 nos dan una relación de consistencia. O sea, 0 es menor o igual que cualquiera de estos valores. Y entonces solamente tenemos que resolver este sistema. Con lo cual, pues como ya está multiplicando aquí 1 que multiplica delta y es menor o igual a 0.7, entonces pues ya tenemos acá nuestros intervalos de variación. Control V. Entonces acá tenemos el coeficiente 3, el coeficiente 3, entonces delta dice que es solamente menor o igual a 0.7, entonces puede ser de menos infinito, hasta 0.7. Y por lo tanto el intervalo de variación es igual con coeficiente de 3 es 2.5. Entonces 2.5 menos infinito también es menos infinito. Y acá tenemos, esto es igual a 2.5 más 0.7. Pues vamos a interpretar esto en nuestra tabla simplex. Y estos son tonos de... Ok, entonces delta y C3 y explicamos acá. Acá está X3. Entonces
nos decía que de menos infinito hasta 2.5 más 0.7. De hecho, acá está. Entonces, ¿qué pasa? Como de hecho este es el costo reducido, entonces interpretamos si a 2.5 no entra el conjunto de variables básicas, entonces con menor razón va a ser una variable candidata a entrar al conjunto de variables básicas si este valor de utilidad se deteriora. Entonces, 2.5 no lo es suficiente para ser una variable básica, no le es atractiva al algoritmo, y por lo tanto es la razón por la que es no básica, x3. Entonces, si su coeficiente se deteriora de hecho aún más, entonces si se va hacia cualquier valor menor, pues con menor razón va a ser una variable atractiva para ser una solución en el modelo. Pero si el valor comienza a ser mejor, entonces de hecho su tope es su costo reducido, su incremento. Y entonces, cuando es 3.2, entonces allí tendríamos soluciones múltiples, porque x3 podría entrar al conjunto de variables básicas al mismo valor en la función objetivo. Pero si ya es algo mayor que 3.2, entonces de hecho ya sería una variable atractiva para entrar al conjunto de variables básicas. Y entonces, pues, este es el intervalo de variación para nuestro coeficiente C3 y la interpretación en nuestra tabla simplex. Entonces, originalmente regresamos a 2.5. Y pues es nuestro intervalo de variación. Ok, entonces acá llevamos esta parte. Cambio en el vector de costos. Entonces, las diferencias pueden ser, es un costo de variable básica, y entonces necesitamos multiplicar el vector delta por b inversa n para tener los coeficientes de delta. El lado derecho siempre lo tomamos de el negativo de los costos reducidos. Resolvemos nuestro sistema de inecuaciones y obtenemos correspondientemente los límites en el intervalo de variación de delta, que si lo utilizamos para calcular el intervalo de variación del coeficiente, pues solamente sumamos a dicho intervalo el valor del coeficiente correspondiente. La alternativa que tenemos es que resulte el incrementar a delta en el coeficiente de una variable que es no básica. Y entonces el elemento que modificamos es delta, pero tomando en cuenta que son coeficientes no básicos. Y cuando son coeficientes no básicos, entonces es directamente la componente con respecto a el vector de coeficientes reducidos. Que también, de hecho, eso serían tal vez sin hacer, aquí lo estamos haciendo por la interpretación de qué significa ese cambio. Pero si lo hacemos desde un punto de vista práctico, desde nuestra tabla simplex, entonces pues podemos decir sin
temor a preocuparnos. Entonces, tenemos nuestra tabla inicial. Si una variable resulta no básica, entonces x3 resultó no básica, entonces nuevamente la interpretación es, si a 2.5 no fue atractiva, pues con menor razón lo será a un valor menor de 2.5. Y como su costo reducido es de 0.7, entonces una interpretación de hecho es la siguiente, que el valor de 2.5 tendría que mejorar en 0.7 para poder entrar a ser una variable básica. Mientras no mejore en ese valor, nunca va a entrar, porque recuerden, aquí lo que siempre hicimos fue hacer reducción entre renglones. Entonces reducimos entre renglones, de hecho en la primera iteración deja de ser atractiva, reducimos nuevamente, nueva iteración, y permanece siendo no atractiva para el algoritmo. Entonces, solo para las variables no básicas podemos determinar directamente el intervalo de variación para el coeficiente correspondiente en el costo. Pero pues como estamos viéndolo desde nuestra interpretación acá, o sea, lo que queremos es que las condiciones de la tabla simplex nos digan que seguimos teniendo una tabla óptima. Y entonces resolver bajo esta interpretación, pues vemos que es la solución al intervalo de variación de C3.